realmente quebranta, conmueve este amor del Señor. Realmente un amor, como dice su palabra, al igual que la paz de Él, sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me amas tal cual como soy. Yo sé que tienes que hacer un trabajo en mi vida, tienes que cambiar muchas cosas, y como estás interesado en hacerlas, me demuestras tu amor, me demuestras tu interés por mí. No lo merezco, pero allí está. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a un pasaje en la palabra muy conocido como se puede decir, pero lo que podríamos preguntarnos, ¿cuánto entendemos de ese pasaje? Yo creo que aquí la mayoría de ustedes lo sabe hasta de memoria. A los hermanos pentecostales comúnmente lo escuchamos predicarlo en la calle. ¿Qué pasaje creen que es? Juan 3:16. Vayamos ahí, a Juan 3:16. Para los que toman nota, yo a esta palabra sentí de ponerle el incomprensible amor de Dios. El incomprensible amor de Dios. Juan 3:16. Dice así en el nombre del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, en su Hijo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo repetimos una vez más de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a decirlo una vez más, pero aquí en la parte de tal manera amó Dios al mundo, vamos a decir de tal manera me amó a mí. ¿Ya? Tú lo vas a decir, de tal manera me amó a mí. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, que una de las cosas que últimamente el enemigo ha estado haciendo en la iglesia, en el cristiano, es desentenderlo o olvidar este tal amor de Dios para con nosotros? El hermano Juan en una intervención hace un rato atrás decía que el enemigo anda buscando cómo desenfocarnos del Señor, cómo sentirnos tan pecadores, tan miserables, tan indignos de ese amor de Dios. Pero aquí vemos una palabra, los que son profesores deben saber, no sé cómo se llama esto, dice el tal, no sé cómo se llama eso en jerga gramatical. Ese tal es
inmedible. No se puede medir. No se puede entender. Es tal. Te ama de una manera, Dios me ama de una manera que no lo entiendo. Tú podrás decir, pero si le fallo, pero si me alejo de Él, le soy infiel a Él. Sé que no debo ir por allí, pero voy por allí. Pero en su gracia, en su misericordia, Él me habla y me habla de una y otra forma. Es que ese amor no fue tan barato. Para Dios no fue tan barato. Tuvo que dar a su único hijo, a Jesús, por amor a ti, por amor a mí. Y el enemigo está más interesado, y últimamente, en estos últimos tiempos, que sabe que le queda poco, últimamente está tratando mucho con esto. Sentirnos tan indignos, tan inmerecedores del amor de Dios. Ahí en Efesios capítulo 3, Pablo ahí hacía una oración por los efesios, bueno, y por todos los cristianos. Hacía una oración con relación al amor de Dios. Efesios 3, 14 al 21. Pablo decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, y mire la oración de Pablo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo era que Dios de alguna manera, a través del Espíritu Santo, pudiera hacernos entender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Nuestra mente infinita le cuesta entenderlo. Le cuesta entenderlo. En una de las cartas de los Corintios también Pablo dice que este Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo, nos redimió, como cantamos recién este cántico, nos redimió, nos liberó de la condenación del pecado, limpió nuestra vida. Ese es el Dios al cual tú y yo, mis hermanos, adoramos. La oración de Pablo era esa: que cada cristiano, que cada vida en Cristo, cada día a través del Espíritu Santo, pueda entender, comprender y vivir en ese amor de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Vayamos a Dios y ya nos está apuntando con el dedo. Ya nos está diciendo: viste, fallaste. Y fallaste en lo mismo. Y fallaste otra vez, siendo que hace una semana, un par de días, le pediste perdón por ello al Señor. Y allí nos trata de mantenernos como aplastados con sentimiento de culpabilidad. La epístola de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos sigue amando el Señor. Antes que confesemos nuestros pecados, mientras los confesamos y después que los confesamos, nos sigue amando el Señor. Su amor
es eterno. Él hizo un pacto con nosotros. Y de parte de Él, nunca ese pacto Él lo va a quebrantar. De amarnos. De amarnos, como dice aquí en Juan 3:16, de tal manera. Él te ama, mi hermano. Él te ama, mi hermano. Él te ama, señorita. Él te ama, joven. Tú dices, pero es que yo como soy, todo lo que he hecho, Él te ama. No amará lo que tú haces, no amará lo que tú practicas, pero Él te ama. Él te ama. Cuando vemos ahí en el libro de Oseas, cómo Dios, a través de esta situación de comer, de Oseas con comer, trata de mostrarle al pueblo de Israel la fidelidad del amor de Dios. Que aunque somos del Señor, estamos comprometidos con el Señor, pero adulteramos y nos vamos en pose de otros caminos, de otros dioses, de otras preocupaciones, de otros intereses. Pero allí el amor de Dios nos está hablando. Vuélvete, vuélvete. Me has fallado, pero vuélvete. Mi amor no ha fallado a ti. ¿O acaso, quizá en una mínima medida, en una poca medida, se parece al amor de una madre, el amor de Dios? Guardando, obviamente, su justa medida. ¿Cuántas madres hoy en día no están sufriendo por sus hijos rebeldes? ¿Cuántas madres no están sufriendo por su hijo alcohólico, por su hijo metido en la droga? Incluso, quizás en algo más grave todavía. Y allí está la madre. Ese hijo deja de ser hijo de su madre, de su padre. A lo mejor el padre ya no, me aburrió, ya que se pierda, que le pase lo que pase. Pero el amor de madre nunca va a estar. Allí va a estar llorando, clamando que ese hijo vuelva. Así, y más aún, más que eso, es el amor de Dios para con nosotros. Y en ese amor, mi hermano, cada día debemos levantarnos, debemos de vivir y debemos acostarnos. Dios me ama. Dios me ama. ¿Para qué hablar del ejemplo del hijo pródigo? El hijo pródigo con su padre, en su familia, lo tenía todo. Todo. Buena economía, tenía su casa, tenía todas las riquezas que se tenía en el campo en ese tiempo. Lo tenía todo. Pero él dijo, quiero ir a vivir mi vida. Quiero ir a disfrutar de mi vida. Y todos conocemos la historia. Dice que se fue a vivir perdidamente, ¿no es cierto? A malgastar el dinero. No a gastarlo, dice a malgastar el dinero o lo que tenía. Disfrutó. Pero cuando se le acabó todo, ¿cómo se halló? El hombre más miserable. Un judío. En un corral de cerdos, con cerdos, comiendo comida de cerdos. ¿Quién lo llevó ahí? Su propia decisión. Pero dice que, y ahí está, mi hermano, lo que debemos entender de esto. Que cuando una persona se aleja del Señor, cuando un hijo se aleja del Señor, qué importante es la oración. Qué importante es reclamárselo al Señor. Y decirle, Señor, tú tienes que hacerlo por el Señor. Acomodé el lugar. Con mi esposa a veces oramos, Señor, si es necesario, aflígelo. A través de una situación, de un problema, de una aflígelo. Para que vuelva en sí. Este hijo pródigo dice que estando en esa condición, tirado, me imagino, semi acostado ahí,
comiendo con los cerdos, teniéndolo todo en la casa, dice que volvió en sí. Su mente estaba tullida, volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? En mi casa hay de todo, tenía todo. Y estoy aquí en esta condición. Vuelve en sí, dice, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me recibas. Yo me imagino, mi hermana, mi hermano, ese padre, yo me imagino incluso la escena en el campo, así, me imagino una casa de campo, con un tremendo prado, así, qué sé yo, árboles a lo lejos, y bien lejos, otra casa, así, y el hijo, el padre, me lo imagino todas las tardes, mirando así a la lontananza, a la lejanía, si veía volver a su hijo. Lo esperaba, lo anhelaba. Yo creo que rogaba a Dios cada día, cada momento, trae a mi hijo, Dios, tráelo. Y cada tarde se ponía allí a esperarlo. De la misma forma, Dios nos espera a nosotros. Tú dirás, pero que hermano Carlos, estamos aquí en la iglesia. No estamos alejados del Señor. El que estemos aquí en la iglesia, hermano, no nos garantiza que estemos cerca de Dios. Yo puedo estar aquí en la iglesia, pero mi mente puede estar en cualquier parte, en cualquier cosa. Tú y yo sabemos cómo estamos llevando esta vida, se supone, de cristianos. ¿Cuánto compromiso hay de mí con el Señor? ¿Cuánta gratitud hay de mí por el estilo de vida que estoy llevando hacia Dios? ¿Cuánto es lo que tú estás demostrando a Dios? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le consideras? Dice que cuando a lo lejos, en el atardecer, ya casi oscureciéndose, a lo lejos ese padre ve al hijo pródigo que venía con sacos de mercadería, venía con ropa espléndida, por no decir con auto, no, podría ir con una carreta. ¿Venía así el hijo pródigo? Yo creo que venía hasta cojeando, casi no caminaba, de hambriento, de sediento, harapiento, porque ya no era ropa la que tenía, era harapo de ropa que tenía. Totalmente irreconocible de cuando partió con todo lo que tenía a malgastarlo. Ese padre, mi hermana, mi hermano, no contuvo las ganas de abrazarlo. Dice que el padre corrió al hijo, antes de llegar a la casa, corrió al hijo y lo abrazó, lo besó. Y era tan grande la gratitud de ese padre que dijo, aquí está mi hijo que había sido perdido, o se había perdido, ha sido hallado. Póngale el vestido nuevo, póngale el anillo, póngale todas las cosas que tenía un hijo, ¿no es cierto?, al estar en un hogar bien constituido. Hagamos fiesta. Mi hermano, Dios, cuando tanto el pecador, porque esta palabra, mi hermano, es tanto para la iglesia como también para los que están alejados del Señor, o para quienes nunca han entregado su vida al Señor. Cuando Dios nos ve venir a su presencia, humillados, postrados, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que nos hemos apartado de Él, Él abre sus brazos, o más bien dicho, mantiene sus brazos abiertos para abrazarnos. No para regañarnos, no para cachetearnos, sino que para decirle, hijo, ¿por qué te fuiste? Si conmigo lo tenías todo,
Y lo tienes todo. Y lo vas a tener todo. Dios nos ama. Dios nos ama. No lo podemos entender. Hay una antigua canción que dice que es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Siempre, siempre, siempre. Aún estando en nuestra condición de pecadores, Dios nos ama. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasa con ellos? Están destituidos, fuera de la gloria de Dios. Esa era la condición del mundo, de la humanidad. Esa era la condición tuya y mía, mi hermano, antes de conocer y aceptar al Señor. Estábamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. No teníamos esperanza. No merecíamos nada. Y si saltamos al capítulo 6 del mismo libro romano, que aunque la paga, el castigo del pecado es la muerte, más la dádiva, la gracia, la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígame que ese no es un gran amor de Dios para con nosotros. Aunque tú y yo le fallamos, hermanos, siendo cristianos, viniendo a la iglesia, ofrendando, diezmando, y le fallamos a Dios, el amor allí está. Dios no nos ama porque le cantamos. Dios no nos ama porque ofrendamos. Dios no nos ama porque hacemos tal o cual cosa en la iglesia. Dios nos ama porque es amor. La esencia de Dios es amor para la humanidad. Lo leíamos ahí en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios es que todos lleguen a la vida eterna. Pero depende de cada individuo. Una vez lo ilustré así yo tengo un regalo y le puedo decir al hermano Marco, estar aquí le puedo decir al hermano Marco, le regalo este reloj. Él me puede decir gracias, pero teniéndolo yo en mi mano, ¿es del hermano Marco el reloj? No, aunque él lo sepa. Aunque yo lo haya declarado. ¿Cuándo el reloj va a ser del hermano Marco? ¿Cuando se lo entregue? ¿O cuando él lo acepte? Cuando él lo reciba. Mi hermano, no sacamos nada con saber. Tantas cosas de la Biblia, si no entendemos lo más primordial, el amor de Dios para con nosotros. Él me ama. Él me ama. Ese cántico, tal como soy, Señor, sin nada más que... Sin nada que entregar. Sin nada que entregar. ¿Con qué podríamos impresionar a Dios? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Con qué tú no podrías impresionar a Dios, mi hermano? Podríamos decirle a Dios, Señor, mira, aquí vengo ante ti y considérame. Eres afortunado, Señor, por tenerme en tu iglesia. ¿Podríamos decirle eso al Señor? De ninguna manera. Nada. Si lo único que Dios quiere y demanda a nosotros es nuestro corazón. Con eso el Señor, pero dice,
no fue en vano el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aunque siendo pecadores, Él nos ama. Dice el libro de Efesios 2:1. Efesios 2:1. En nuestra condición pecaminosa, por nuestra naturaleza pecaminosa, Él nos ama, y aunque estamos condenados, dice que Él nos dio vida. Dice Efesios 2:1. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alejados de Dios, indiferentes a Dios, estábamos muertos. No muertos físicamente, sino que estábamos separados de la comunión con Dios. Estando muertos en delito y pecado, dice, Él nos dio, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira, pon atención al versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, lo que cantábamos recién, por su gran amor con que nos amó, aún estando, ¿estoy bien? Sí. Aún estando nosotros muertos, separados de la comunión con Dios, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Fue un regalo inmerecido. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí es un regalo de Dios hacia la humanidad y hacia ti, hacia mí, por pura gracia. No lo merecíamos. Estábamos condenados, decía Romanos 3:23. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor es tan grande, es rico en misericordia. El profeta Miqueas ahí dice también que es tan grande. ¿Qué Dios como el que tenemos, como el que adoramos, que dice que perdona nuestros pecados, nos quita toda culpa y nuestros pecados los pesca y los tira a lo profundo de la mar y no se acuerda nunca más de él? ¿Quién es el que recuerda nuestros pecados pasados, nuestras fallas pasadas? El enemigo. Y como que lo saca así, y como que casi lo pone encima de la cara para que, ¿viste cómo es lo que hiciste hace un poco tiempo atrás? ¿O cómo era antes? Y allí nosotros nos compungimos, o como que nos distrae tanto, ¿no es cierto?, el enemigo. No olvidamos que esos pecados en Jesús han sido perdonados. Y si no lo hemos confesado, aún tenemos tiempo de confesar nuestros pecados. Si aún estamos andando en un camino que no es el camino del Señor, aún estamos a tiempo de enderezar el camino en el Señor. Es decir, Señor, quiero volverme a ti. Me cuesta. Disfruté alejado del Señor, porque el enemigo hace disfrutar. Alejado de él, hace disfrutar con todo lo que nos encandila, pero nos lleva a la perdición. Pero cuando tú y yo queremos volvernos al Señor, allí está el Señor, al igual que el Padre del Hijo Pródigo, con los brazos abiertos, esperando que tú y yo vayamos ante Él, nos humillemos ante Él, pidamos perdón y Él nos perdona. Él nos perdona. Estando muertos en delito y pecado, dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida. Mi hermano, mi hermana, te insto a que cada día tú y yo, en estos últimos tiempos,
en estos últimos tiempos, tiempos peligrosos. No sabemos en realidad, en su totalidad, cómo se viene para la iglesia este 2023. No lo sabemos. Hay muchos pastores que han estado predicando de que poco a poco la iglesia va a empezar a ser perseguida, va a empezar a ser apretada. Y como dice su palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mi hermano, ¿cuánto más debemos cada día pedirle al Señor y que a través de su Espíritu Santo nos haga entender? Dios me ama. Demostró su máxima expresión de amor en la cruz del Calvario y me ama. Cada día me ama. Alguien dijo por ahí cuando estamos dando testimonio, el amor de Dios cada día lo demuestra con algo tan sencillo como el poder abrir los ojos cada día. Un día no podemos amanecer y ni siquiera nosotros vamos a saber que no amanecimos con vida. ¿Es verdad? Tú te acuestas en la noche y tú no sabes si al otro día vas a despertar. Y cuando abrimos los ojos y suena esa alarma tan simpática, decimos, ¡oh! Amanecí. No amanecemos porque estemos bien de salud o porque tengamos un cuerpo bien vigoroso, fortalecido. Amanecemos por la pura gracia y misericordia y amor de Dios. Por eso cada día, mi hermano, debemos estar agradecidos al Señor. ¿Sabe por qué el Señor nos ama? Porque también somos sus hijos. Y todo padre, en la lógica, ama a sus hijos. Aunque puedan ser rebeldes, puedan ser porfiados, y todo lo que puedan hacer los hijos, el padre los ama. No debe amar lo malo que hace, pero los ama. Somos hijos de Dios, ¿por qué? A ver, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿usted es hijo de Dios? Si usted me dice sí, ¿por qué razón usted me diría que es hijo de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque recibimos a Jesús en su corazón y la palabra dice que el que recibe a Jesús en su corazón pasa a ser hijo y no criatura de Dios. Ya, pero estoy el versículo que yo tengo que decir ahora, hermano, que se me adelante. Justamente, somos hijos de Dios. Porque ahí en Juan 1, 2 y 13 dice, porque un día le recibimos y creímos en Él. Dice, más a todos los que le recibieron y creyeron en el nombre, en el sacrificio de Jesús, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, que el enemigo nunca te ponga en duda, si tú un día aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, nunca te ponga en duda que tú eres una hija, un hijo de Dios. Nunca. Aunque le fallemos, seguimos siendo hijos de Dios. Porque un día le recibimos y así le aceptamos. Somos hijos de Dios, tenemos autoridad. Aunque el enemigo diga lo contrario, aunque el enemigo nos diga, pero mira lo que hiciste, mira lo que volviste a hacer, mira lo que volviste a caer. ¿Sí? Seguimos siendo hijos de Dios. Y vamos a sus plantas, y vamos a sus brazos y decirle, Señor, Dios, Padre, nuevamente te fallé. Nuevamente te fui infiel. Nuevamente noto que me he estado alejando de ti con mis actitudes, con lo que estoy haciendo o con mi falta de búsqueda de ti, me estoy alejando de ti. Y cada vez que vayamos, hermano, yo siempre he repetido esta frase, si hay una de las cosas que a mí me conmueve del Señor,
es la paciencia que tiene para con nosotros. No se cansa de tratar con nuestras vidas. Busca un medio, busca otro medio, busca la aflicción para hacernos entender, pero nos ama. Nos ama. El libro de Jeremías dice que, el profeta Jeremías dice ahí en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Si Dios te perdonó hace un par de años atrás, si Dios te perdonó hace un par de meses atrás, un par de semanas atrás, Él te va a seguir perdonando en la medida que tú vayas a Él, contrito y humillado, entristecido y humillado, como decía el rey David, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Eso no quiere decir que vamos a vivir de pecado en pecado, no. Porque también la palabra del Señor dice ahí en la primera epístola de Juan, dice que el que es de Dios no practica el pecado. Puede caer en pecado. Ninguno estamos libres de caer en pecado, de fallar. Pero ya vivir en el pecado es otra cosa. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos ayude. Nos ayuda cada día a entender que solo no podemos. El apóstol Pablo en Filipenses decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vencer, puedo soportar la prueba, puedo vencer la tentación, puedo huir del pecado, pero con el Señor, con la ayuda del Señor. No con mis buenos deseos, no con mis buenas intenciones. Esta es una lucha espiritual. El mismo apóstol Pablo también dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada día debemos ponernos la armadura de Dios. Y es lo que nos cuesta entender y hacerlo. Poner la armadura de Dios. Bueno, ese ya es un tema para otra ocasión. ¿Qué es lo que es la armadura de Dios? La palabra de Dios, la oración, la fe. Cada día debemos de vestirnos, mi hermano. Al igual que quienes trabajamos en una empresa, tenemos que poner un uniforme, ¿no es cierto? Así también la primera vestimenta que debemos ponernos cada día es la vestimenta, la armadura de Dios, para enfrentar las acechanzas que puedan venir durante el día. Como dice también en hebreo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Primera de Juan, vamos a ir terminando ya. Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos entiende. No entiende nuestra forma de ser como cristianos, porque no ha conocido a Dios, no ha conocido el amor de Dios. Nosotros sí, por su gracia y misericordia. Mira, Juan 3.16 dice, porque de tal manera. Aquí el mismo Juan pone, mirad cuál. Dos palabras que no se pueden medir. No se pueden medir, no se pueden comprender. Yo quiero que te vayas, mi hermano, con esta reflexión, con este pensamiento. No entiendo, pero sé que Jesús me ama. Sé que Jesús me ama. Y me va a ayudar a seguir hasta el final. Me va a ayudar a llegar a la meta. Porque me ama. Me ama. Me va a levantar cuando me caiga. Me va a extender su mano. Y vamos a seguir adelante, mi hermano. ¿Y sabes tú por qué? Porque Dios también tiene propósitos con tu vida y con mi vida. No nos amó por amarnos nomás y punto, no. Él tiene propósitos con tu vida. Y el propósito de Dios es que seamos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes
de aquel que nos amó y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. En otras palabras, Dios nos ama para que este mensaje de amor que tú y yo estamos disfrutando, lo compartamos con otros. Afuera hay mucha falta de amor. Afuera hay mucha gente que se está odiando. Hay mucha gente que realmente tiene amargura, ataduras, han sido despreciados, han sido maltratados, abusados. Hay muchos que necesitan el amor que tú y yo, por gracia y misericordia, estamos disfrutando de Dios. Hay muchos que lo necesitan. No necesitan que le vayamos a discutir de religión, de iglesia, de teología, no. Necesitan primero oír el amor de Dios. Que para el hombre, para la mujer, para el joven, para la señorita, hay esperanza. Sí, Señor. Voy a rogarle que te ponga en pie.